Defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son malformaciones congénitas, alteraciones que ocurren en el cierre del tubo neural entre el día 26 y 28. Dentro de los defectos del tubo neural, tenemos tanto craneales y caudales. En las craneales tenemos la anencefalia, en el cual hay ausencia de todos o parte del cerebro, cráneo y piel. La anencefalia, en la cual hay una retroflexión extrema de la espina dorsal superior. El encefalocele, falla en la formación completa del cráneo y hay una extrusión de tejido cerebral en un saco membranoso. En las caudales tenemos la espina bífida abierta y cerrada. La abierta hay un fallo de fusión de porción caudal del tubo neural, usualmente de 3 a 5 vértebras contiguas, y va a estar afectando tanto la médula espinal y meninges. Estas van a estar expuestas. En la espina bífida oculta o cerrada hay un pequeño hueco en la columna, pero no hay una abertura ni un saco en la espalda. La médula espinal y los nervios suelen ser normales. Etiología. Su etiología es multifactorial. Puede ser causada por factores ambientales, obesidad materna, diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1, deficiencia de ácido fólico o de zinc, edad materna menor de 18 y mayor de 40 años, infecciones en el embarazo, ocupación de la madre, uso de fármacos como ácido valproico, carbamazepina, gabapentina, fenitoína, uso de anticonceptivos, el tratamiento con warfarina, ácido retinoico, haloperidol, acetaminofén, ácido acetilsalicílico, hipertermia materna, tabaquismo materno, alcoholismo de la madre, enfermedades infecciosas como la rubiola, exposición a solventes y plaguicidas, radiación, un nivel socioeconómico bajo, multiparidad, dislipidemia, hipertensión crónica y hay al menos 200 mutaciones en los genes. También se ha encontrado que la mayoría de estos es un tipo de mutación cromosómica. Son ocasionadas por una falla en el cierre del tubo neural durante la embriogénesis. Los neuroporos se tienen que cerrar del día 25, el neuroporo anterior, y el día 27, el neuroporo posterior. Si estos neuroporos no llegan a cerrarse, van a causar alguno de estos defectos del tubo neural. En la epidemiología, encontramos una incidencia de 4 a 10 casos por cada 10.000 nacidos vivos. El 75% de estos casos corresponden a una espina bífida. En prevalencia, encontramos que la anencefalia es mayor en mujeres que en varones, de 4 a 1. En la espina bífida es ligeramente más elevada en la mujer. La ficha de identificación se puede diagnosticar al nacer. En antecedentes heredofamiliares es una espina bífida en alguno de los embarazos previos o algún defecto de tubo neural. En antecedentes perinatales, un mal control prenatal. En antecedentes no patológicos tenemos que es una distribución mundial, pero con una mayor incidencia en los países de tercer mundo. Manifestaciones clínicas. En la anencefalia encontramos una ausencia de cobertura ósea sobre la parte trasera de la cabeza, huesos faltantes alrededor de la frente y lados de la cabeza, un doblez de las orejas, paladar hendido, defectos congénitos del corazón y se encuentran algunos reflejos básicos, pero sin el encéfalo puede no haber conciencia y el niño no puede sobrevivir. La espina bífida abierta se divide en mielosquisis, mielomeningocele, meningocele y lipomielommeningocele. En la mielosquisis vamos a encontrar una ausencia completa de cierre. Se puede observar en el centro del defecto el cono medular de color rojizo, descubierto, y una sola translúcida que si se rompe da salida al líquido cefalorraquídeo. En la periferia puede haber una zona de transición en la que hay hipertricosis o malformaciones angiomatosas y se asocia casi invariablemente a hidrocefalia. Las alteraciones neurológicas son severas, las cuales pueden llevar a paraplegia, incontinencia urinaria y fecal, y sendas malformaciones de miembros inferiores. En general, mueren los primeros días de vida. En la mielomeningocele hay un abultamiento en la espalda sobre la columna de la localización diversa. Puede ser lumbar, dorsal o cervical, o en alguna combinación. Los tejidos y los nervios quedan expuestos. Hay parálisis y disfunción de la vejiga y del intestino, hidrocefalia, problemas de aprendizaje, convulsiones, debilidad, pérdida de sensación o problemas para mover partes del cuerpo. Dentro de la espina bífida oculta tenemos el seno dérmico congénito, lipomielommeningocele, médula anclada, diastematomielia, médula espinal hendida, lipoma lumbrosacro y quiste neuroentérico.
En este encontramos presencia de marcas en la piel como aumento de volumen en la región lumbar. Está cubierta por piel, mangiomas, manchas aisladas, color vino oporto, hoyuelo, pedículo o mechón de cabello. Hidrocefalia, alteraciones gastrointestinales o del músculo esquelético, así como también genitourinario. El diagnóstico prenatal se puede dar gracias a la utilización de estudios prenatales no invasivos, tales como la medición de niveles de alfa-fetoproteína sérica. La alfa-fetoproteína se encuentra aumentada en presencia de defectos de tubo neural abiertos, tanto en líquido amniótico como en sangre materna. En los defectos de tubo neural cerrados, que corresponden al 10% de los casos, no se presenta aumento de esta, por lo que la detección bioquímica resulta negativa en todos los casos. El nivel de alfa-fetoproteína en suero materno varía con el tiempo de gestación. Para anencefalia, la tasa de detección es mayor del 95% y para los defectos de tubo neural abiertos oscila entre el 65 al 80%. Esto con una tasa de falsos positivos entre el 1 al 3%. Cabe aclarar que una determinación de alfa-fetoproteína sérica elevada por sí sola no hace el diagnóstico de defectos del tubo neural abierto, ya que no es específica para estas entidades. Esta puede encontrarse elevada en presencia de otras anomalías. El ultrasonido será otro pilar diagnóstico. Estos realizados en el primer trimestre del embarazo reportan tasas de detección superiores al 90% para anencefalia y 80% para anencefalocele. Las tasas más bajas son para la espina bífida, que reportan el 44%. En los ultrasonidos realizados en el segundo trimestre del embarazo mejora la detección de espina bífida a 92-95%. Ante el diagnóstico ultrasonográfico de defectos de tubo neural, es necesario realizar la evaluación cuidadosa de todo el feto en busca de malformaciones asociadas, las cuales se presentan aproximadamente en el 20% de los casos. Las tasas de detección de espina bífida abierta por medio de ultrasonido en la actualidad rondan el 100% debido a la presencia de signos craneales fácilmente reconocibles como el limón o el plátano. La ecografía tridimensional ofrece ventajas respecto a la ecografía 2D en la determinación del nivel de la lesión en los casos de presentar espina bífida. La resonancia magnética es un recurso escaso dentro de muchos servicios de salud y no ha demostrado ser superior al ultrasonido. Dentro de los estudios invasivos, la amniocentesis es recomendada a partir del segundo trimestre del embarazo. En esta se pueden encontrar la elevación de la acetilcolinesterasa en líquido amniótico si se encuentra tejido nervioso expuesto. Esto va a ser de utilidad en los defectos abiertos, pues los cerrados no mostrarán esta alteración. Los estudios de gabinete ayudarán a establecer la magnitud de la lesión y a diseñar los procedimientos quirúrgicos. En los pacientes que cubran los criterios quirúrgicos son radiografías simples, potenciales somatosensoriales, ultrasonido abdominal, tomografía de cráneo y resonancia magnética nuclear dorsolumbar. La velocidad de conducción de los potenciales somatosensoriales se solicitan antes del procedimiento quirúrgico y servirán de control en el postoperatorio. Los estudios de gabinete necesarios serán determinados por el neurocirujano tratante, quien debe tener en cuenta los recursos disponibles. Es importante también incluir laboratorios, en los cuales entran las pruebas urodinámicas como el análisis de orina y el cultivo de orina. La confirmación diagnóstica será enteramente clínica gracias a la exploración física. En el caso de la espina bífida abierta, el diagnóstico se realiza al nacimiento y vamos a encontrar un abultamiento en la espalda sobre la columna de localización diversa. Puede ser lumbar, dorsal, cervical o una combinación de estas. Mientras que para la espina bífida oculta vamos a encontrar presencia de marcas en la piel como aumento de volumen en la región lumbar cubierto por piel, hemangiomas, manchas aisladas color vino oporto, hoyuelo, pedículo y en algunos casos existen datos clínicos de hidrocefalia desde el nacimiento. Otros sistemas que presentan alteraciones son el gastrointestinal, músculo esquelético y genitourinario. Por esto es importante pedir las pruebas urodinámicas. El diagnóstico postnatal lo realiza el pediatra durante la exploración física después del nacimiento y deberá registrar los hallazgos anteriormente mencionados. Continuamos ahora con el tratamiento. En el caso del tratamiento para un paciente con espina bífida abierta, primeramente se deben realizar
la curación de la lesión, realizando cambio de gasas y apósitos, esto 2 veces al día con una solución fisiológica al 0.9%. Esto más que nada para evitar la contaminación de la zona y que se pueda desarrollar pues una infección o sepsis. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas que se pueden realizar en los pacientes con espina bífida abierta, puede realizarse el cierre del defecto dentro de las primeras 48 a 72 horas al nacimiento. Esto se menciona que siempre y cuando no exista salida de líquido cefalorraquídeo y la placoda expuesta. Además, se debe valorar el estado respiratorio, hemodinámico y neurológico del paciente, previniendo hipotermia, hipoglucemia, hipocalcemia e infecciones, sin olvidar que se debe individualizar al paciente, evitando utilizar un protocolo de atención, sino que conforme se presenten las necesidades del paciente, sean atendidas de la mejor manera. Por otra parte, en los pacientes con espina bífida cerrada, la corrección quirúrgica está indicada para los pacientes con diagnóstico confirmado y presencia de secuelas urológicas y ortopédicas, así como el diagnóstico neurofisiológico y exámenes preoperatorios normales. Se comenta que siempre después de cada intervención quirúrgica se debe tener en observación por mínimo 48 horas. Esto por la posibilidad de desarrollar hidrocefalia, que también les voy a comentar un poco más adelante en las complicaciones. En este tiempo de observación se debe llevar un registro del perímetro cefálico, de la forma de la fontanela anterior y de los movimientos oculares. En el caso de datos clínicos de hidrocefalia, se debe colocar una derivación ventrículo-peritoneal, la cual se comenta que con esta derivación se evitan complicaciones como fístula de líquido cefalorraquídeo y la apertura de la herida quirúrgica en el postoperatorio. En el caso del tratamiento de anencefalia, se comenta que no existe una cura ni un tratamiento estándar para la anencefalia. Casi todos los bebés que nacen con esta patología se comenta que morirán poco después del nacimiento. Cabe aclarar que en cuanto a un tratamiento que aplica para todos los defectos del tubo neural es la monitorización de estos pacientes, esto evitando la progresión o aparición de trastornos motores, sensitivos y de los esfínteres. Continuamos con las complicaciones. En cuanto a las complicaciones, se menciona que son muy variadas. Esto va a depender del tamaño y la ubicación del defecto del tubo neural, si la piel cubre el área afectada, y también va a depender de los nervios raquídeos que salen del área afectada de la médula espinal. Primeramente podemos mencionar los problemas para caminar y moverse. Esto debido a que los nervios que controlan los músculos de las piernas no funcionan correctamente por debajo del área del defecto de la espina bífida. Esto puede causar debilidad muscular en las piernas y a veces parálisis. El hecho de que un niño pueda caminar depende generalmente de dónde está el defecto, de su tamaño y de la atención médica recibida antes y después del nacimiento. Por otra parte, las complicaciones ortopédicas, las cuales pueden ser escoliosis, crecimiento anormal, dislocación de cadera, deformaciones óseas y articulares y contracturas musculares. Otro punto puede ser los problemas del intestino y la vejiga. Esto debido a que por lo general los nervios que irrigan a la vejiga y los intestinos no funcionan correctamente. Esto se debe a que los nervios que irrigan estas áreas provienen del nivel bajo de la médula espinal. Otra complicación es la hidrocefalia o acumulación de líquido en el cerebro. Aquí podemos recordar cuando hablábamos del tratamiento que en el caso, pues en este caso se coloca una derivación ventrículo-peritoneal. Bueno, y hablando de esta derivación, otra complicación puede ser un mal funcionamiento de la misma y puede llegar a dar una sintomatología de cefalea, vómito, somnolencia, irritabilidad, edema o eritema a lo largo de la derivación,
desorientación, dificultad para alimentarse y convulsiones. Otra complicación es la malformación de Chiari de tipo 2, en el cual el tronco encefálico es alargado y se encuentra en una posición más baja de lo normal. Esto puede causar problemas para respirar y tragar. También se puede mencionar la meningitis, que consiste en la inflamación de las membranas o meninges que rodean al cerebro y la médula espinal. También se puede llegar a presentar apnea del sueño. En cuanto a los problemas de la piel, se puede llegar a presentar heridas en los pies, piernas, glúteos o espalda, y se pueden llegar a presentar escaras en el área de la espalda, específicamente para los pacientes con espina bífida. En cuanto a otras complicaciones, pueden surgir más problemas a medida que los niños con espina bífida crecen, como infecciones de las vías urinarias, pérdida de la función renal, trastornos gastrointestinales y depresión. Continuamos con las medidas de prevención. En cuanto a la prevención, esta se orienta en gran medida a la toma de ácido fólico. Se comenta que toda mujer en edad fértil y con deseo de embarazo debe tomar ácido fólico previo al embarazo y posteriormente al ya estar embarazada, así como que debe consumir alimentos ricos en ácido fólico, tales como rúcula, lechuga, espinaca, judías, garbanzos, guisantes, entre otros, como podemos verlo en la imagen superior. Se comenta que el folato, que es el otro nombre que recibe el ácido fólico, puede reducir el riesgo de defectos de tubo neural hasta en un 75%. Otro punto importante en cuanto a la prevención, como se comenta en el tratamiento, es que se debe tener bajo completa monitorización a estos pacientes, aquí haciendo un mayor hincapié con el apoyo psicológico, tanto para el paciente como para sus familiares, evitando de esta forma el abuso o maltrato infantil, también el suicidio, depresión, así como que, de ser necesario, acudir con un nutriólogo para poder tomar las medidas dietéticas adecuadas. Continuamos con el pronóstico. En este caso, el pronóstico es muy variable, ya que se menciona que con cuidado apropiado la mayoría de los niños llevan una buena vida. Esto hablando de los pacientes con espina bífida. Sin embargo, esto va a depender de las necesidades especiales que requiera el paciente. No se puede dar con certeza una edad de supervivencia, sino que el pronóstico es reservado para la vida y para la función. En el caso del pronóstico para los pacientes con anencefalia, como ya les había comentado, es muy malo. Se comenta que casi todos los pacientes con anencefalia van a fallecer poco después del nacimiento. Continuamos con la consejería genética. No se menciona una consejería genética como tal, ya que se comenta que cualquier mujer que quede embarazada podría tener un hijo con espina bífida o anencefalia. En el caso de la espina bífida, se menciona que las personas con un familiar de primer grado con espina bífida están de 5 a 10 veces más propensas que la población general a tener un hijo con espina bífida. Pero el 95% de las personas con espina bífida no presentan antecedentes heredofamiliares. Entonces, como tal, se menciona que existen ciertos factores que aumentan el riesgo de que un niño tenga un defecto del tubo neural, los cuales pueden ser, en cuanto a la historia personal, son aquellas mujeres que tienen un hijo que se haya diagnosticado con un defecto del tubo neural o mujeres que tengan un defecto del tubo neural. Por otra parte, en la historia familiar, personas que tienen en la familia miembros con un defecto del tubo neural, como les comentaba, el uso de medicamentos anticonvulsivos, especialmente el ácido valproico, se ha asociado con un riesgo aumentado.
algunas enfermedades de la madre como la diabetes o la obesidad, el uso de opioides en los 2 primeros meses de embarazo. Por otra parte, el riesgo reduce, pero no se elimina si la madre tiene una concentración adecuada de folato en el momento de la concepción. Esto, como les mencionaba, en las medidas de prevención. Las mujeres que han tenido un hijo con un defecto de tubo neural presentan un riesgo alto de tener otro hijo afectado. Ellas deberían tomar dosis elevadas, se comenta, de complementos de folato, comenzando 3 meses antes de quedar embarazadas y continuando durante los 3 primeros meses del embarazo. Entonces, como conclusión, no hay pues una manera de evitar los defectos del tubo neural, pero existen formas de reducir el riesgo a que se presente.